Muy buenas tardes, maestros y maestras. Les damos la más cordial bienvenida como cada martes. Hoy estamos en el mes de la primera infancia. Hemos destinado el mes de agosto para revisar, para profundizar sobre esta edad tan importante, pero sobre todo aquellas prácticas, aquellas actividades, aquellas estrategias que van haciendo parte de algo mucho más integral como es el sistema de cuidados. Cuando nosotros hablamos de tener a un niño pequeño en manos de un modelo, de una estrategia que nos ayude a ir desarrollando sus capacidades, estamos hablando de un apoyo que se da a las familias, un apoyo que se da a esta edad tan importante de los niños y de las niñas, a esta edad donde los niños, como ya lo hemos visto en nuestros dos martes anteriores, una intervención muy profesional, muy cuidada, muy delicada por los avances que se tienen en la investigación. Y en esta ocasión tenemos una invitada de lujo a la que verdaderamente queremos agradecer mucho que nos haya aceptado la invitación, ya que la maestra Sara Junia Rivera Flores es la responsable del área académica de educación inicial en el estado de Jalisco. Así es que desde la experiencia y desde el apoyo que el propio secretario de Educación de la entidad han brindado a todo este modelo, ella nos comentará qué significa, cómo se ha construido, cómo se ha apoyado a la primera infancia desde este modelo, el modelo CENDI. Vamos a ver de qué se trata, pero déjenme presentarle a Sara Junia Rivera. Ella es doctorante en investigación educativa aplicada por el Instituto Superior de Investigación para la Docencia y el Magisterio, maestra en Ciencias de la Educación con opción terminal en Sociología de la Educación en la misma institución. Ella es licenciada en Filosofía por la Universidad de Guadalajara y licenciada en Educación Preescolar por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, Ceneval. Así es que imagínense combinar estos estudios de educación preescolar con esta visión tan humana como la puede proporcionar la filosofía. Desde esa formación, desde esa preparación, la maestra Sara hablará sobre el sistema CENDI. Pero en cuanto a las responsabilidades que ella ha ocupado, ha sido responsable del área académica, es responsable del área académica de educación inicial en el estado de Jalisco, supervisora encargada de la zona 09 del mismo nivel. Ha sido directora del Centro del Desarrollo Infantil de un CENDI federal, así como asesora técnico-pedagógica dentro del nivel de educación inicial. Cuenta con una experiencia de 32 años en este nivel y su interés de como investigadora versa sobre la educación inicial, el conocerla y sensibilizar a quienes se incorporan a los grupos, especialmente de lactantes y maternales, para poder ofrecer una educación de calidad y calidez a toda la población infantil que se incorpore a este nivel y que corresponde a un pilar muy importante para el resto de su educación. Así es que hoy estaremos muy atentos a pues conocer más, profundizar más sobre la educación inicial a través de este modelo y sobre todo, maestra Sara, comentarle que nos acompañan de diferentes entidades. Siempre les pedimos a las maestras y a los maestros que nos acompañen, nos digan de qué entidad están presentes, pero además nos acompañan maestros, maestras, no necesariamente de educación inicial, de educación preescolar, primaria, secundaria
y a veces también de educación superior que están interesados en conocer mucho más de este nivel educativo. Así es que sin más, maestra, le dejo en el uso de la voz y recordarle a nuestros participantes que no olviden ir haciendo sus comentarios y sus preguntas para que una vez que la maestra termine su exposición podamos entablar un diálogo con ella. Nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, maestra, muy amable. Pues es para mí un privilegio estar con ustedes. Les comparto que estoy teniendo problemas con el audio en mi computadora, por eso conecté el audio del teléfono y bueno, pues está como medio extraña la situación, pero bueno, aquí estamos, ¿verdad? Y el objetivo es trabajar con este modelo de Sandy y para esto les voy a compartir la presentación, ¿verdad? Les decía, para mí es un privilegio estar aquí con ustedes compartiendo estos aprendizajes que se han dado a través de la vida laboral, ¿verdad? Que la vida me obligó, vamos a decir, a trabajar en educación inicial, porque como les comentaba, pues mi formación es en filosofía, yo tenía como el sueño de ser investigadora en filosofía, pero pues la vida aquí me tiene y ahora estoy agradecida por poder trabajar en educación inicial. Y bueno, ¿qué vamos a platicar el día de hoy? Bueno, pues vamos a hablar acerca del modelo educativo de los CENDI en Jalisco, ¿verdad? No conozco exactamente cómo trabajan en otros estados, pero aquí en el estado de Jalisco, claro que sí. Vamos a hablar acerca de la construcción, de los hallazgos, las sugerencias y las estrategias que tenemos para trabajar en el nivel Maestra de Sara, educación especial. disculpe que la interrumpa, pero no se ve su presentación. Ya la compartió? Sí, la estoy compartiendo, entonces me parece extraño. A ver, voy a intentarlo nuevamente. Sí. Nos Ok, avisa, si no, nosotros lo haremos. ok, de acuerdo. Listo, maestra. Muchas ¿Sí? gracias. Ahora sí ya se ve. Sí, gracias. Perfecto. Bueno, entonces, como les decía, pues vamos a hablar de este tema de los CENDI aquí en Jalisco. Vamos a hablar de esta construcción que se tiene de los CENDI y para poder hablar de ello, pues vamos a tocar diferentes aristas, ¿verdad? Acerca de esta construcción, de los hallazgos que se han hecho o que se han obtenido a través de estos años de experiencia y bueno, las sugerencias y estrategias que se pueden ofrecer o proporcionar por parte de su servidora. Y bueno, para empezar, les comparto que un CENDI es una modalidad escolarizada, porque tenemos una educación inicial, ¿verdad? La educación inicial es escolarizada y semiescolarizada. Y bueno, en estas modalidades, nosotras como CENDI tenemos esta modalidad escolarizada, perdón. Son unos centros, los CENDI son centros de desarrollo infantil que ofrecen servicios integrados a sus trabajadoras. Así se empezó, pensando en las mamás trabajadoras para que pudieran dejar a sus bebés, niñas y niños pequeños, pues en algún lugar donde fueran atendidos, pero ahora se ha cambiado pues ya esta idea, ¿no? Entonces ahora también se atiende a los trabajadores, a los hijos de los trabajadores de la Secretaría de Educación y también tenemos, bueno, CENDIs federales y CENDIs estatales. Bueno, los CENDI federales son quienes atienden solamente a los hijos y las hijas de los trabajadores de la Secretaría de Educación Pública, mientras que los estatales aceptan a todo el público general. En estos CENDI se atiende a bebés que oscilan entre los 43 días de nacidos hasta los 12 meses, infantes de 13 meses a 24 meses de edad,
niñas y niños pequeños de 25 meses a 36 meses de edad, y en general a toda la primera infancia, que abarca desde los 43 días de nacidos, que ya lo había mencionado, y hasta los 6 años de edad, es decir, hasta que terminan su educación preescolar. Entonces, en los CENDI se ofrece la educación de dos niveles, el nivel de educación inicial y el nivel de educación preescolar. El estado de Jalisco cuenta con 14 CENDI oficiales. Esto es, son 7 federales y 7 estatales. Además, tenemos centros de atención infantil incorporados. Estos son CAI, ¿verdad? Uno pertenece a la Sedena, otro a la Ciudad Judicial, y obviamente pues se atiende solamente a niñas y niños que tienen mamás o papás trabajadores dentro de estas instancias, ¿verdad? También tenemos 5 guarderías, así se llaman, guarderías ordinarias del IMSS, es decir, que fueron diseñadas ex profeso también para atender a la población, a las mamás trabajadoras del IMSS, y poder atender pues a sus bebés, niñas y niños pequeños. Tenemos ordinarias del ISSSTE, 3, tenemos subrogadas del IMSS, es decir, que son particulares, pero que están incorporadas tanto al IMSS como a la Secretaría de Educación Pública, o a la Educación, perdón, Jalisco, y son 77, son de las que tenemos más. Tenemos subrogadas del ISSSTE, que son 5, 13, perdón, del DIF Guadalajara, 7 del DIF Zapopan. Hay un municipio que se llama Villa Hidalgo, del cual tenemos un solo centro del DIF, uno de Teocaltiche, que es otro municipio. Tenemos 27 particulares en todo lo que es el estado y un CECAPI. El CECAPI es un centro comunitario de atención a la primera infancia. En estos centros, bueno, se procura invitar a las familias para que aprendan a tratar a sus niñas y niños en una crianza amorosa y también que aprendan a cuidar la salud de sus bebés, niñas y niños pequeños, ¿verdad? Bueno, esta es la presentación de cómo está estructurado el estado de Jalisco en cuanto a sus centros de atención. Y luego nos vamos aquí a un tema súper importante, a los diferentes programas de educación inicial. Educación inicial cuenta con 4 documentos oficiales. El primero surgió en el año de 1992. Este programa de educación inicial tiene un enfoque donde se atiende solamente a las necesidades. ¿Qué necesidades básicas atiende o atendía, se procuraba? Bueno, pues el sueño, se procuraba que se durmieran bien las niñas y los niños. También se procuraba el poderles cambiar su pañal, que estuvieran limpias, que no se fueran a rozar, el darles una alimentación, que se pudieran dormir después de haber ingerido sus alimentos. Y bueno, pues más que nada estas actividades tienen que ver con un corte asistencial. Vamos asistiendo a los bebés, a las bebés, para que no les falte nada de lo que necesitan para sobrevivir, ¿no? Y entre esas cosas estaba esta situación de cuidar que no les pase nada, que no tengan ningún accidente. Entonces era como lo primordial, ¿no? Cada uno de estos detalles, el sueño, la alimentación, el movimiento, de hecho se da esta estimulación temprana en esta etapa. Se trabajaba, por ejemplo, con los bebés para darles esta estimulación de ciertos movimientos del brazo, y entonces le decían, vamos a darle 3 movimientos en su bracito derecho y luego 3 en el izquierdo, luego con circulitos, igual con las piernas. Esto para favorecer su tonificación muscular, pensando pues en que en algún momento debían aprender a gatear, posteriormente a caminar,
Y bueno, pues era más que nada esta cuestión del aprendizaje en cuanto a movimiento, en cuanto a que no le faltara nada y que no se fuera a quedar rezagado, ¿no? Y bueno, también en este momento se preocupaba mucho el atender el control de esfínteres y todas las niñas y los niños aprendían al mismo tiempo a controlar sus esfínteres, ¿no? Entonces era, vamos a colocar en el salón todas las basinicas que se les pedía a las mamás que llevaran para colocar estas basinicas y entonces ya después de desayunar, todas las niñas y los niños de adiós pañales y a sentarse a hacer sus necesidades ahí todos juntos, ¿verdad? Y entonces esa era la manera de trabajar en este programa de educación inicial de 1992. A partir del 2008 se empieza a trabajar en el diseño del modelo de atención con enfoque integral para la educación inicial. Este es el MAEI, que entra en vigor en el año 2013. Este ya tiene un cambio de matiz, ya ahora tiene un enfoque inclusivo, basado en derechos de las niñas y los niños. Y bueno, pues en este modelo se procura ofrecer a las familias servicios educativos de calidad. Aquí se procura orientar a las familias acerca de las prácticas de crianza, cómo trabajar en ellas, cómo acompañar a estas familias para que eh, aprendan a tratar a sus criaturas, ¿no? Porque mm, pues desafortunadamente algunas parejas son muy jóvenes y todavía no saben cómo acompañar o cómo tratar a su bebé o a su niño pequeño, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues esta es la intención que tiene este modelo de atención con enfoque integral, ¿verdad? Y este modelo cuenta con 4 fundamentos teóricos, que son el enfoque de derechos, donde se habla de esta importancia de los derechos de las niñas y los niños, y ya no es una cuestión de solamente atender a la mamá que tiene que ir a trabajar, no, ella ahora es un derecho de la criatura. También está las neurociencias, este es otro fundamento teórico, donde se nos explica que en investigaciones de las neurociencias han descubierto que en las primeras etapas, en la primera etapa de todo ser humano, que es desde los 0 hasta los 6 años, es cuando hay más conexiones nerviosas para el aprendizaje. Entonces, si nos ponemos a pensar en un momento de cuando vemos a los bebés, pues cuando nacen, prácticamente no se mueven, ¿verdad? Están inmóviles y solamente mueven de repente así su cabecita, sus ojos, y poco a poco, no, bueno, ¿cuál poco a poco? De repente ya vemos que se nos cayó la criatura porque se rodó y no habíamos pensado en que pudiera pasar porque no se movía, ¿no? Y entonces hay muchos logros durante este primer año de edad, es cuando son bebés, que empiezan a balbucear, empiezan a hablar, empiezan a conocer al mundo exterior, conocen su cuerpo, aprenden el gateo, aprenden a utilizar la cuchara, a probar los alimentos, aprenden a caminar incluso. Y los años posteriores, 2, 3 años, también aprenden, como ya lo mencionaba, a controlar sus esfínteres, a comunicarse con los demás, mientras que los demás años va bajando esta curva de aprendizaje y bueno, pues ya no es tan amplia pues esta conexión nerviosa de, esta, de estas neuronas, ¿verdad? También tenemos otro fundamento que es el desarrollo emocional y apego y vínculos sanos y seguros con los bebés, ¿no? Porque
no es suficiente con cuidar que no le pase nada. Hay que establecer este vínculo emocional. Y bueno, también otro fundamento es el estudio de contexto. ¿Qué vida es la que tiene esta personita con la que estamos trabajando, verdad? De qué familia procede, si es del campo, si es de la ciudad, si es de escasos recursos, qué lengua habla. Bueno, pues estos son los fundamentos en los que se basa este modelo y tiene ámbitos de aprendizaje, los cuales son cuidado e interacciones, es decir, a los niños se les enseñaba a través de este cuidado de interacciones cómo podían interactuar entre ellos, cómo podían interactuar con las docentes y cómo podían observar pues el descubrimiento del mundo a través de sus sentidos y de ir conociendo lo que está a su alrededor. Y también se trabajaba el tema de salud y bienestar. Este es, como les decía, el modelo de atención con enfoque integral, ¿verdad? Y en el año 2017 surge el programa escolar de educación inicial, aprendizajes clave, que se llama Un Buen Comienzo. Aquí ya se mantienen conserva el enfoque de derechos, pero le cambia el nombre. En lugar de enfoque de derechos, se llaman bases teóricas, ¿no? En vez de ser esto, perdón, dije enfoque de derechos, no, no es cierto, ¿eh? Me disculpo. En vez de fundamentos teóricos, se convierten en bases teóricas que vienen siendo prácticamente lo mismo, ¿no? Conservan pues entonces este enfoque de derechos, estos vínculos afectivos y de apegos seguros, las neurociencias y los estudios de contexto. En este programa se busca desaparecer la postura de visualizar a la educación inicial como un nivel de un servicio, de ser un servicio nada más, donde se atiende únicamente lo que es las necesidades básicas, ¿no? El sueño, el alimento, el cambio del pañal, qué sé yo. Todas estas eh, necesidades que tienen nuestros bebés, porque sí son necesidades, es verdad que si no los cambiamos nosotros de pañal, no lo van a poder hacer, pero no es suficiente con cambiarles el pañal. Es importante procurarles y proveerles este cariño, esta seguridad, esta envolvencia de hacerlos sentirse cómodos con quien están. Y bueno, en esta etapa, perdón, en este programa, bueno, se busca más que nada el bienestar emocional y se sugiere que lo afectivo es esto asistencial que hacemos con ellos, cómo le apoyamos a la hora de darle el alimento, cómo platicamos con esta personita, porque como les decía, no es suficiente con darles el alimento, es necesario establecer este vínculo, establecer esta conversación, porque a pesar de que los bebés no, no se expresan verbalmente, sí expresan y sí comunican, ¿verdad? Entonces, nosotras personas adultas necesitamos establecer estos vínculos y bueno, estos vínculos afectivos tienen mucho que ver con lo educativo. Una personita que se siente amada, segura, que se siente valorada, obviamente tendrá un mejor aprendizaje que la que está solamente siendo atendida en sus necesidades básicas sin establecer un vínculo afectivo. Y bueno, en este programa imperaron 8 aprendizajes clave, los cuales son establecer vínculos afectivos y apegos seguros. Otro es construir una base de seguridad y confianza en sí mismo y en otros que favorezca el desarrollo de un psiquismo sano. Otro aprendizaje es desarrollar la curiosidad, la exploración, la imaginación y la creatividad. Otro es acceder al lenguaje en un sentido pleno, comunicacional y creador. Otro es descubrir en los libros y la lectura el gozo y la riqueza de la ficción.
El otro es descubrir el propio cuerpo desde la libertad de movimiento motriz. Y el último es convivir con otros y compartir el aprendizaje, el juego, el arte y la cultura. Pero ¿qué pasaba con estos 8 aprendizajes clave? Bueno, pues estaban plasmados dentro del programa y la educadora o la docente tenía que trabajar con este programa sin tener claro qué capacidades se iban a desarrollar o qué actividades, qué herramientas, qué estrategias podía utilizar esta docente para poder lograr estos aprendizajes clave. Y entonces sí se volvía algo complejo para cada una de ellas. Y este programa tiene 5 principios rectores. Tenemos al niño, fíjense bien cómo lo dice, ¿eh? El niño como aprendiz competente. El segundo principio es el niño como sujeto de derechos. El tercero es garantizar el juego y el aprendizaje. El cuarto es orientar y enriquecer las prácticas de crianza. Y el quinto es ofrecer servicios educativos de calidad y esos son sus 5 principios que tenía este programa Aprendizajes Clave. Bueno, y también cuenta con 3 fundamentos pedagógicos, o sea, ¿qué respalda, qué pedagogía respalda este trabajo en educación inicial o en docente, ¿verdad? Bueno, el juego como experiencia básica, los niños, las niñas aprenden a través del juego. Esa es la mejor manera para el aprendizaje. No es la repetición, no es lo que yo diga, no es lo que a mí se me antoja que aprenda mi niña o mi niño, sino el juego en sí. Otro fundamento pedagógico es la importancia del lenguaje y la comunicación. Entonces, ¿cómo me comunico con estas personitas? ¿Cómo les apoyo para que aprendan a comunicarse entre ellas y que también se comuniquen con nosotras personas adultas? Y el otro fundamento pedagógico es el desarrollo corporal y el movimiento. Bueno, pues estos son sus 3 fundamentos pedagógicos y como ya les decía, tiene 5 principios rectores. En el año 2022, bueno, ya con esta nueva administración surge otro programa educativo de educación inicial y este es un modelo educativo adaptable a los distintos contextos y bueno, pues también nos habla de esta importancia o sea, pone el énfasis en este contexto. No todos aprendemos de la misma manera, incluso siendo de la misma familia. Cada quien tiene su personalidad, su manera de aprender y tiene obviamente su contexto, tiene su perspectiva de la vida, ¿no? Entonces, aquí se habla de la importancia de la diversidad cultural y social donde todos deben integrarse. Aquí se habla de estos programas que son el programa sintético fase 1 y el fase 2, ¿no? En estos programas, el fase 1 abarca lo que es la educación inicial, que es la educación de bebés desde los 43 días de nacidos hasta niñas y niños pequeños de 36 meses de edad, ¿verdad? Y el fase 2, pues es el que se trabaja en educación preescolar. Además de contar con este programa sintético, con estos 2 programas sintéticos, pues se tiene que contar con un programa analítico en cada escuela, porque como les decía, la importancia en este programa es hablar desde el contexto, desde la realidad misma de cada una de las escuelas y de cada una de las personas que está involucrada dentro de esta escuela, y en este caso estamos hablando de nuestros bebés, niñas y niños pequeños. Y bueno, este programa cuenta con especificidades de cada una de las fases. O sea, ¿qué ocurre en cada una de las etapas? No es lo mismo trabajar un programa fase 1 con unas personitas de 0 a 36 meses que trabajar en un fase 2
con personitas de 3 a 6 años de edad. Entonces, por eso se habla de esas especificidades que tiene cada una de las edades, ¿verdad? Y bueno, también cuenta con 5 principios rectores, que era lo que quería hacerles como esta comparación que hay. Les decía que prestáramos atención en cómo se manifestaba el, el primer principio rector del programa Aprendizajes Clave. Nos dice que el niño es el niño como aprendiz competente. Ahora, en este fase 1, 2022, nos dice, las niñas y los niños son aprendices competentes. Esto quiere decir que estamos hablando ya de una inclusión. Ya no es solamente el niño, es las niñas y los niños. En algún momento escuché, lo que no se nombra no existe, por eso es importante nombrarlo, ¿no? Entonces aquí ya se nombran a las niñas y los niños como aprendices competentes. Y además se agrega esto, son capaces de pensar, opinar, sentir, decidir con base en la evolución de sus facultades y las experiencias que les brinden. El segundo principio que tiene el aprendizaje es clave es el niño como sujeto de derechos. Y en el fase 1 dice, las niñas y los niños son sujetos de derecho y es responsabilidad de las personas adultas generar las oportunidades para que puedan avanzar en el descubrimiento y exploración de su potencial, brindándole seguridad y confianza. Es decir, ahora ya se muestran más completos estos principios rectores. El tercero es garantizar el juego y el aprendizaje en el programa de aprendizaje es clave, un buen comienzo. Y en el fase 1 dice, las niñas y los niños aprenden esencialmente a través del juego, por lo que debe garantizarse las experiencias en este sentido que contribuyan a una progresiva adquisición de autonomía, alimenten su capacidad creadora y favorezcan su aprendizaje, bienestar, libertad y felicidad. Y el siguiente principio en un buen comienzo es orientar y enriquecer las prácticas de crianza. Este en realidad se vincula con el número 5 de este nuevo programa, que es, aquí dice, orientar y enriquecer las prácticas de crianza, y acá dice, las madres, padres de familia, tutores o tutores, requieren recibir orientación y enriquecer sus prácticas de crianza a fin de alimentar las experiencias de aprendizaje de las niñas y los niños a través de ofrecerles cuidados afectivos, atención a sus necesidades básicas y acercamiento a la cultura. Y el quinto principio rector de un buen comienzo está vinculado con el con el cuarto de, del fase 1, que dice las niñas y los niños, me voy al de aprendizaje es clave, dice ofrecer servicios educativos de calidad. Y en este dice, las niñas y los niños requieren recibir servicios educativos de calidad que garanticen la seguridad, protección, provisión, participación y aprendizaje infantil, cuidando el entorno y las personas a cargo cuenten con las bases metodológicas, teóricas, normativas y operativas para la correcta implementación del servicio educativo. Entonces, no es suficiente con tener buenas intenciones o con tener a veces decimos, yo tengo vocación, a mí me gustan mucho los bebés, no basta con que nos gusten los bebés, debemos tener preparación, debemos tener una metodología para poder trabajar con bebés, niñas y niños pequeños, y bueno, hay que también acatar las normas y estar procurando siempre la manera correcta de trabajar con estas personitas que son seres humanos, ¿verdad? Así como nosotras y nosotros. Y bueno, en este programa se se trabaja también con campus formativos. Eso no ocurría en los programas anteriores. Y estos campus formativos son los mismos que se ven en las siguientes fases, que sería el primero es el de lenguajes,
segundo es el de saberes y pensamiento científico, el tercero es el de ética, naturaleza y sociedades, y para finalizar, de lo humano y lo comunitario. Pero como les decía, cada fase tiene sus especificidades, ¿no? Entonces, obviamente se ven de acuerdo a a la etapa que se vive desde los 0 hasta los 36 meses de edad. Y bueno, esto es lo que se ha trabajado en cuanto a cuestiones o a cómo se construye en cuanto a cuestiones pedagógicas, ¿verdad? De nuestros programas. Y ahora nos vamos a cómo se conforma este centro. Esto es parte también de la construcción. Tenemos un organigrama. En este organigrama tenemos a una figura que es de asesoría y acompañamiento. En este caso es la supervisora, que también pudiéramos hablar de una asesora técnico-pedagógica. Pero nuestro nivel no cuenta con estos recursos, solamente, bueno, para todo el estado tenemos una sola asesora técnico-pedagógica. Sin embargo, sí contamos con una supervisora para cada una de las zonas o para cada uno de los centros oficiales. Y estos centros oficiales, bueno, pues también tienen otros incorporados, como les decía, cada zona tiene otros centros. Y bueno, ella se dedica pues a dar asesoría y acompañamiento. Esa es la función de la supervisión. Después tenemos la coordinación y dirección del centro. Esta le corresponde a la directora. Por lo general, estos puestos o este puesto es de mujeres, el de dirección. ¿Por qué? Porque en nuestro nivel, vaya, no ha sido muy común que ocurra que haya hombres formándose para ser educadores y mucho menos en educación inicial, quizá por cuestiones de prejuicio o quizá por cuestiones de que tal vez no les sea tan interesante, pero sí es más común que se vean en puestos de mujeres, perdón, que sean mujeres las que cubran esta función de directora en un CENDI, ¿verdad? De la directora depende un equipo técnico. No, el CENDI no es como una escuela regular, un preescolar, porque el CENDI cuenta con un médico, ahí sí puede ser hombre o mujer, sí los hay. También se cuenta con un trabajador social, se cuenta con una jefa de área pedagógica y con una psicóloga. Todos estos forman el equipo técnico, son quienes apoyan a la directora en la toma de decisiones de lo que se va a hacer dentro del centro, ¿verdad? El médico que apoya o quienes dependen de la asesoría del médico, pues toda el área médica y el personal de apoyo. ¿Qué tenemos? Las enfermeras, en algunos centros hay más de una enfermera o enfermero. Está también la ecónoma, que es la que se encarga de la cocina, y tenemos en el personal de apoyo a lo que es intendencia y mantenimiento. De la ecónoma también dependen personas, que es todo el personal de cocina. En este caso serían las cocineras o cocineros y los auxiliares de cocina, igual que la persona que se encarga de preparar las leches, que le llamamos el banco de leche. Entonces el médico tiene todas estas personas a su cargo y obviamente pues tiene que tener el respaldo de la directora, ¿verdad? Y en el personal docente, bueno, y quien se hace cargo es la jefa de área pedagógica y es quien les acompaña en estas cuestiones que tienen que ver con los programas, con todas estas capacitaciones para que el personal se vaya actualizando, ¿verdad? Y entonces, la jefa de área dependen las educadoras, tanto de los grupos de lactantes, de maternales y de preescolares. Entonces, ella acompaña a toda esta población. Y el personal administrativo también depende directamente de la directora. En este caso son las secretarias y el contralor. El contralor es quien se encarga de hacer la cobranza de las cuotas que se pagan mes con mes por parte de las familias para la, la atención de sus bebés, niñas y niños pequeños. Y bueno, pues esta es cómo está conformado el CENDI, ¿verdad? Estamos hablando de los CENDI en particular, aunque les mencioné que hay otros centros de atención infantil, bueno, pues
de lo que estamos hablando en este momento es del SENDI. Y bueno, aquí es importante hablar de esto que son los agentes educativos y la crianza compartida. ¿Quiénes son los agentes educativos? Bueno, pues son, aquí lo dice claramente, las personas que ofrecen asistencia, protección, alimentación, higiene, educación, interacción y juego a los bebés, niñas y niños pequeños, atendiendo los aspectos esenciales para su desarrollo. Entonces, los agentes educativos o las agentes educativas no son solamente las personas que están en los grupos, no son solamente las educadoras y las asistentes educativas, sino toda persona que trabaja dentro de un SENDI. Vamos a decir, ¿quiénes proveen la alimentación? Bueno, pues las personas de cocina, que ya les presenté cómo está el organigrama, pues estas personas también son agentes educativos que tienen que estar pensando en lo que sea más óptimo para ofrecerles en alimentación a las niñas y los niños. Y tenemos en higiene, bueno, pues al personal de intendencia, que también son agentes educativos que deben preocuparse porque estas personitas estén bien atendidas en cuanto a este tema, ¿verdad? Y obviamente la educación, si tiene que ver ya formalmente con lo que realizan, bueno, pues las docentes que están en los grupos, que vienen siendo las educadoras y asistentes educativas. En la crianza compartida, hablamos de esta experiencia que acontece entre las familias y los SENDI. Es decir, esto es una prolongación de modos de cuidado consensuados. Vamos a decir, la sala de lactantes A. Nosotros les llamamos salas a los grupos, no salones, sino las salas. En la sala de lactantes A están los más pequeñitos. Vamos a decir, llegan bebés de 43 días de nacidos, algunos ya llegan más grandecitos, ¿verdad? Pero están en esa sala hasta los 6 meses, ¿verdad? En ese grupo llegan, vamos a decir, en este mes de agosto, que se empiezan a incorporar, o en el de septiembre, llegan y solamente se pueden recibir 14 personitas para poderles ofrecer una atención de calidad y les atienden 4 personas, ¿verdad? Que es de educadora y 3 asistentes educativas. ¿Y qué hacen? Se procura que haya un momento, una etapa de adaptación. Y entonces se les dice a las familias que es necesario que asistan para que la personita, su bebé, niña o niño pequeño, llegue y se sienta segura de que va a estar bien, porque mamá entró con ella a conocer el espacio. Entonces, mamá se presenta el primer día, o papá, la abuelita, el abuelito, la persona que pueda acompañarles durante toda la jornada para quedarse ahí y que vean cómo se trabaja dentro de ese grupo, dentro de esa sala. Entonces, en ese momento que la mamá está junto con su bebé, niña o niño pequeño, compartiendo con las educadoras aprovechan para conocer cuáles son sus estilos de crianza, cómo duermen, qué le gusta comer, cómo le gusta que lo abracen, qué canciones de cuna les cantan, eh, y todos estos cuidados amorosos que les pueden proporcionar las familias para que la escuela sea quien les provea también este mismo acompañamiento, esta crianza compartida cuando están en los momentos de su crianza en el CENDI, ¿verdad? Y de la misma manera ofrecen algunas herramientas para trabajar en casa, porque a veces algunas familias se sienten agobiadas, no saben cómo trabajar, dicen es que llora mucho, no sé qué hacer, y entonces la maestra o las asistentes pueden ofrecer algunas estrategias para que puedan trabajar en conjunto esta crianza compartida, ¿verdad? Después nos encontramos ahora sí ya con lo que son los hallazgos. Durante este tiempo de experiencia en los ENDI, vaya que nos hemos encontrado que las docentes formadas en educación preescolar no llegan a los ENDI con las habilidades profesionales para trabajar con bebés, infantes, niñas y niños pequeños.
dado que su formación involucra edades a partir de los 3 y hasta los 6 años de edad. Entonces, ¿qué ocurre? Que desafortunadamente se sienten agobiadas porque algunas no son ni mamás y de hecho sí lo han compartido. Dicen, es que yo ni siquiera soy mamá, no sé cómo cambiar un pañal. Cuando yo elegí el centro de trabajo, no me dijeron que me tocaba este, un grupo de bebés, yo pensé que iba a ser un preescolar, y entonces yo no sé cambiar un pañal, no hablan, no me dicen qué quieren, no me dicen qué sienten, entonces no saben cómo cuidarles y es necesario que se les capacite desde antes de que entren a los grupos para que ellas no sufran esta inmediatez de llegar a un grupo de no conocer a bebés y que tampoco sufran las personitas, ¿no? Porque ellas son quienes no saben todavía gestionar sus emociones, todavía dependen de las personas adultas. Y entonces, por eso es importante que las personas que llegan a trabajar educación inicial, pues sí tengan algo de formación para trabajar con bebés, niñas y niños pequeños. Entonces les decía, estas docentes no logran maternar. ¿Qué es maternar? Bueno, pues interpretar estas necesidades que tienen las niñas y los niños y responder a ellas. Porque como les decía, no saben hablar, pero sí comunican. Si lloran cuando tienen hambre, si lloran cuando están asustados, si lloran cuando no se han adaptado, cuando no saben si van a estar seguros, si van a estar bien. Y entonces es importante que estas personas, como les decía, reciban una capacitación y que también estén acompañadas por personas que ya tengan esta experiencia y sepan cómo acompañarlas, ¿verdad? Y bueno, para esto tenemos algunas sugerencias. Sugerencias que se dan a partir de las funciones en supervisión, en dirección, que son quienes reciben a estas educadoras y que las van a estar acompañando durante este trabajo en un CENDI. Bueno, ¿qué debemos hacer? Organizar al principio del ciclo todos los procesos de formación. ¿Qué le hace falta al personal para atender mejor a nuestras niñas y a nuestros niños? Y entonces vamos organizando cuáles serán los momentos idóneos para poder dar esta capacitación. Y también otra sugerencia es realizar de manera continua estos procesos, o sea, no tener una capacitación al principio del ciclo escolar y luego olvidarnos y ya que no ocurra nada más, porque entonces no vamos a fortalecer esta mejora continua que requerimos como docentes, ¿verdad? Y que también se sugiere que haya propuestas de capacitación heterogéneas, que no sea lo mismo para todas las personas que se van a capacitar, porque no todas tenemos los mismos intereses, porque no todas adolecemos de diferente, o sea, de la misma, y ¿cómo se puede decir? No todas desconocemos lo mismo, vaya. Entonces, no aprendemos, por ejemplo, no todas somos visuales, auditivas o kinestésicas, no todas tenemos los mismos conocimientos, a lo mejor algunas ya los tienen más. Entonces, por eso es importante que haya variedad de capacitación. Es importante vincular la teoría con la práctica. O sea, no basta con decir, yo ya tengo 30 años de experiencia. Sí, pero ¿qué avala esta experiencia? Tengo una teoría que me está acompañando y en este caso hablamos de los programas que nos está ofreciendo el nivel, la Secretaría de Educación Pública, porque obviamente son investigaciones ya realizadas y donde nos dicen que es lo más adecuado para trabajar con ellos. Y tenemos también, pues, la normatividad, tenemos libros de apoyo que pueden servir para trabajar en nuestra práctica docente, ¿verdad? Y la acción debe ir con reflexión. O sea, todo lo que hago tengo que pensar, ¿para qué lo estoy haciendo? En realidad voy a ayudar a mis personitas a que se estén formando en esta educación. Si me sirve, si les sirve a ellos, si les está funcionando. Entonces no puedo hacer nada más por hacer. Y se propone un trabajo colaborativo donde se involucre cada una de las personas y donde cada una de las personas se sienta parte del centro.
de este trabajo tan importante, tanto el de intendencia como hasta la directora, ¿verdad? Y se sugiere también crear un clima de confianza que permite a los agentes educativos socializar sobre sus dificultades, qué les ha costado trabajo y poder atender esas sugerencias. Si a mí, la docente, se me acerca y me dice que aún no sabe cómo trabajar con la personita que no deja de llorar cuando mamá se va y no sabe qué hacer, entonces yo debo encontrar la manera de acompañarle, ¿verdad? De atender esa sugerencia, porque si nada más lo escucho y digo, oye, es que la verdad no sé cómo acompañarte, entonces, ¿qué estamos haciendo, verdad? Es importante informarnos para poder acompañar a la otra persona. Y bueno, ¿qué estrategias se sugieren para este trabajo? El juego libre. No es nada más el juego, es el juego libre. Es decir, hay que permitirle a la niña, al niño, al bebé que investigue, que busque, que lo haga a su gusto. No es, a mí se me antoja porque dicen que los niños aprenden jugando, que vamos a jugar a las escondidas, porque eso lo estoy decidiendo yo, no se lo está proponiendo la personita. Entonces hay que permitirles el juego libre. Y hay que procurar estos espacios semiestructurados para el aprendizaje. Es decir, no ofrecerles estos materiales que se venden carísimos y que en realidad no les deja nada a la imaginación. Entonces, de repente sí es más favorecedor que se trabaje con este, cajitas de cartón, con botecitos y semillitas, qué sé yo, ¿no? O sea, cosas que no sean tan complicadas y que les sirvan a despertar su imaginación. Debe haber interacciones de calidad donde yo conviva, donde yo le preste atención a esa persona que está demandando a mi atención. Siempre escucharle, atenderle y aunque no me hable, me expresa lo que necesita y yo debo entender qué es lo que necesita, debo buscar la manera de entenderlo. También debo crear las condiciones para que el niño investigue, explore y descubra, que es lo que les decía, esto viene acompañado de ofrecer estos espacios semiestructurados para el aprendizaje y bueno, hay que observar estos procesos. No le puedo ofrecer algo más que le cause un reto y que todavía no lo logre porque entonces dejo de apoyarle, lo voy a frustrar, ¿verdad? Y bueno, hasta ahí llegan las estrategias y me despido con esta frase. Es más fácil construir niños fuertes que reparar adultos fuertes. Muchísimas gracias y bueno, hasta aquí mi participación. Muchísimas gracias, maestra Sara. Esta frase final es verdaderamente contundente, sobre todo en este tema de investigación que fue su interés inicial. Seguramente usted habrá podido darle seguimiento a los chicos que egresan, que salen de este modelo de formación, como ellos ya van con un equipaje, ya van con una serie de estrategias que los ponen en ventaja al respecto de los demás niños. De verdad, disfruté muchísimo, maestra Sara, esta evolución, este recorrido que nos hace de los programas y cómo toda la base teórica del desarrollo del cerebro, del desarrollo del aprendizaje, nos ha ido llevando de un modelo asistencial solamente de cuidados a un modelo verdaderamente educativo y sobre todo en esta edad tan importante. Fíjense que me hizo pensar también y creo que hemos hecho poco al respecto de la formación de las educadoras en las normales y un paquete de formación que tenga que ver con primera infancia, porque en muchas ocasiones llegan a atender a chiquitos en primera infancia, cuidadoras, enfermeras, algunos otros profesionales, cuanto que lo que usted nos recordó es la importancia de tener especialistas profesionales de la primera infancia. Él insistió muchísimo sobre la complejidad de la educación en niños de edad inicial, cosa que me parece que tenemos que trabajar muchísimo, y cierra magníficamente con un tema que también tenemos que profundizar.
el papel del juego en el niño. Ya nuestros expertos en las otras dos martes nos insistían que el trabajo de un niño pequeño y sobre todo en educación inicial y preescolar, su trabajo principal es jugar, porque a partir de ahí el niño hace un diálogo interno, desarrolla creatividad, genera autorregulación, una enorme cantidad de habilidades. Déjeme decirle, maestra, que estuvo presente por aquí maestros y maestras especialistas del estado de Puebla, de San Luis Potosí, de la Ciudad de México, de Nuevo León, del Estado de México y de Oaxaca. También de Querétaro nos acompañaron y siempre nos da muchísimo gusto, maestros y maestras, porque ustedes se vuelven replicadores. Ustedes se llevan este conocimiento a sus escuelas, con sus papás, en sus áreas de trabajo. Si les toca diseñar algún programa, algún proyecto, pues ya tienen algunos elementos que les permitan ir construyendo en esta base. Y no me gustaría, por aquí nos dice María Lucía Moreno que ella tiene una duda y con esto me gustaría, hay felicitaciones y reconocimientos también, maestra Sara, a su intervención y a todos los temas que usted ha abordado. Pero la maestra Lucía nos dice, está señalado el perfil de egreso en el plan 2022 o alguna forma de estos procesos que debemos de cuidar y dónde se pueden consultar. Y además de hacer algún comentario en relación a esto, también alguna reflexión final, maestra Sara, sobre las habilidades que usted observa que más desarrolla un niño cuando logra participar en una formación tan importante como esta que corresponde a educación inicial. La dejo para que cierre esta sesión, maestra Sara. Muchas gracias. Sí, mire, el perfil de egreso. El perfil de egreso en nuestro plan de estudio se plantea para toda la educación básica. Sin embargo, en el programa de educación inicial fase 1, bueno, el programa sintético fase 1, sí nos habla acerca de los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje que se van logrando de acuerdo a las etapas. Tenemos una que tiene que ver desde los 0 hasta los 18 meses y otra de los 18 a los 36 meses, y ahí alcanzamos a ver cómo los PDA son diferentes, o sea, estos procesos de desarrollo de aprendizaje y cómo se va logrando obtener estos aprendizajes en las niñas y los niños pequeños, ¿verdad? Y bueno, ¿cuál es la diferencia o cuál es lo rico de estar en un CENDI para las personitas egresadas del CENDI? Siempre tienen más seguridad. No les cuesta trabajo adaptarse, llegar a la primaria y vamos a decir, no se les enseña a leer y escribir, porque sabemos que el nivel de educación preescolar no, no debe enseñar eso, porque eso le corresponde al nivel de primaria, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre cuando llegan a la primaria? Inmediatamente logran apropiarse de los aprendizajes del siguiente nivel. Igual pasa, por ejemplo, cuando se van del nivel de educación inicial, que están dentro del mismo CENDI, las niñas y los niños de maternales ya se van a preescolar y lo que se hace es como procurar esta vinculación entre los procesos de desarrollo de aprendizaje, los PDA, de educación inicial con los de educación preescolar, para que así pueda ser más fácil esta introducción de las personitas que se van de educación inicial a educación preescolar y no haya ninguna preocupación de no lograr estos aprendizajes, ¿verdad? Que en realidad, pues nosotros siempre hemos manejado eh, esta evaluación formativa, jamás ha sido sumativa o que lleve algún número, pero sí se nota pues esta facilidad que tienen las personas
que han pasado, estas personitas que han pasado por un centro de desarrollo infantil para llegar a los siguientes niveles. Es más fácil que logren sus metas. De hecho, llegan a ser, vamos a decir, a lograr el término de sus profesiones, porque tenemos ya personas adultas que cursaron el CENDI y que ahora ya llegan siendo docentes, licenciados, y etcétera, etcétera, con diferentes profesiones, y que les simplificó el estudio el haber incursado a un centro de desarrollo infantil. Bueno, Pues qué espero haber maravilla. respondido. Muchas gracias. No, al contrario, maestra Sara, qué maravilla que podamos llevar ese seguimiento transversal de niños, niñas que han podido ser cuidados, arropados, maternados, como usted dice, que es un término que de veras hemos por ahí oído ya muchísimo y que va a ser parte de este vocabulario, de este nivel de expertise que todos los educadores tenemos que tener, sobre todo cuando vemos a un papá, una mamá que nos lleva al chiquillo de primaria o de secundaria, pero que va cargando un bebé. Creo que los directivos, los maestros, los supervisores, tenemos ahí un consejo, una recomendación siempre que dar. Pues le quedamos profundamente agradecida, maestra Sara. Seguramente su labor en el estado de Jalisco deja huella y deja elementos para que en la misma entidad, y ahora que este programa que queda grabado y que luego lo difundimos, también pueda ser escuchado por otras entidades. A los maestros y maestras que nos acompañaron, muchísimas gracias. Para Grupo Loga siempre es importante abonar al conocimiento de todo el trayecto, ¿no? Desde que un niño nace hasta que va avanzando de forma escolarizada o no escolarizada, siempre debemos de acompañar ese desarrollo personal y humano. Y nos vemos el siguiente martes, que terminamos con nuestro mes de la primera infancia. Gracias por acompañarnos y seguimos viéndonos. Un abrazo fuerte, maestra Sara, y gracias por su aportación. Gracias a Muchas todos. gracias por invitarme. Al contrario, un abrazo y Un placer felicitación estar con a su ustedes. labor. Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.